Sean bienvenidos a este video. En esta ocasión revisaremos los contactores. Los contactores son dispositivos electromagnéticos que vienen siendo casi como un relevador, pero a diferencia que estos soportan mayor potencia. Cuentan con tres contactos principales, que vienen siendo L1, L2 y L3 en la parte superior, y en la parte inferior contamos con los tres contactos de salida. Son contactos normalmente abiertos. También cuentan con dos contactos auxiliares, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. También cuentan con los dos terminales de la bobina del contacto, que es A1 y A2. Cuando energizamos la bobina del contacto, los contactos principales se cierran y permiten el paso de energía eléctrica, y los contactos auxiliares permutan, o sea, es decir, el contacto normalmente abierto se cierra y el contacto normalmente cerrado se abre. Los contactores sirven para controlar grandes potencias con una potencia pequeña. Sirve para efectuar maniobras de apertura y cierre de circuitos de alto consumo de corriente. Buenos días, compañeros, buenos días, ingeniero. En esta ocasión nos ha tocado exponer sobre el contactor. Introducción. El contactor es un interruptor electromecánico de potencia que se utiliza para conectar o desconectar todas las líneas de suministro de energía que van a la carga a través de un circuito de mando o control. Como podemos observar en la imagen, en esta imagen podemos apreciar dos diferentes tipos de contactores. Al ser diferente, no tienen diferente funcionalidad, también tienen similitud en sus partes, como por ejemplo tienen bobina, bornes principales y bornes auxiliares. Al ser diferente, llevan las mismas características de construcción. Como podemos observar, el contactor de la izquierda tiene las mismas características de voltaje de alimentación que debe tener la bobina, como se puede apreciar en la imagen. Partes y configuración interna de un contactor electromecánico. La culata, que vendría siendo la parte fija, el martillo la parte móvil. Estos dos elementos conforman la estructura de un circuito magnético cuando estas dos se juntan. También tenemos la bobina, la cual es un enrollamiento de alambre que energizado genera un campo magnético junto a la estructura ya mencionada. Como parte principal también tenemos la unión mecánica entre el martillo y el grupo de contactores. El muelle o resorte es el elemento que permite separar la culata del martillo cuando la bobina está desenergizada. Y por última parte tenemos los bornes de los contactos principales y los bornes auxiliares del contactor. Esta ha sido la explicación de las partes esenciales del contactor y su configuración interna. Vamos a explicar rápidamente el funcionamiento de un contactor. El voltaje entre fase y fase es de 380 voltios y entre fase y neutro son 220 volts. Es por ello que desde una de las fases y el neutro se conecta a la bobina. Si presionamos el interruptor, inmediatamente la bobina se energiza y crea un campo magnético atrayendo a la parte móvil del motor. De esta forma, los contactores se cierran y la energía fluye hacia el motor, haciéndolo girar. Como habíamos observado, esta es una breve explicación de la funcionalidad de los contactores y en qué contribuye a la funcionalidad de los mismos.